Y de prepo ya entramos con el ministro Iván Arias, está ya junto a nosotros. Ministro, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, bienvenido a Déjame Hablar por redes sociales, por RKM Radio. ¿Cómo está? Un gusto. Un gusto, Gabo, un gusto, Franco, Álvaro, y a toda tu enorme audiencia por internet, aquí a tu disposición. Espero que el sonido esté bien, por eso estoy utilizando un poquito este auricular para que salga mejor, porque no tengo un buen micrófono, creo, en la computadora. Estupendo, ministro, muchas gracias. ¿Cómo está de salud? ¿Qué ha sido para usted tener la enfermedad? ¿Qué evaluación hace en lo personal de esa sensación, de esos momentos de silencio, de dificultad quizás? Cuéntenos, por favor. Sí, básicamente yo creo que me movía el sentido del deber. Yo me muevo siempre bajo esta lógica donde he estado. Franco ha hecho de alguna manera seguimiento de mis cosas. Siempre me entrego con amor, con pasión, porque parto del principio de que Dios te da oportunidades. He estado en proyectos pequeños, he estado en proyectos grandes y siempre le he puesto pasión porque creo que lo que uno tiene que es cumplir el deber que te ha tocado ese momento. Entonces sí pensé que esta era realmente una tarea muy fuerte, la enfermedad estaba atacándonos, yo no todavía tenía dimensión del problema, había leído, pero dije la mejor forma es ir a ver en el mismo terreno. Y claro, mi primera salida fue a Patacamaya, porque me informé que había varios casos y ahí quedé sorprendido de cómo la gente quería quemar la casa de los enfermos. En aquel momento todavía la enfermedad se veía como una peste y había gente que quería quemar. Y además me enfrenté con el tema de que varias autoridades, entre ellos un diputado o varios diputados, señalaban que era una mentira, que no existía. Y así recorrí todo el departamento. Eso me motivó a llevar un mensaje de que esta enfermedad no va. Y después me fui también pasé por Calamarca, mejor dicho, por Calamarca, por varios municipios, pero donde tuvo un enfrentamiento muy fuerte fue donde se fundó La Paz, ¿cómo se llama? Acá cerca de Laja. Entonces, ahí tuve un enfrentamiento porque, claro, yo llegué y todo estaba normal, las tiendas abiertas, el pueblo abierto, y para colmo me dice mi ayudante, me dice, mire, licenciado, allá atrás, y había gente que estaba en el cementerio. Entonces yo me acerqué muy calmadamente y la gente se violentó, que qué hace usted aquí, me reconocieron algunos, fuera, y ahí me tuve el enfrentamiento diciéndoles de que estaban cometiendo un error, que era un delito lo que estaban haciendo. Tuvimos un altercado, pero luego la gente, a pesar de todos los insultos, se retiró. Y así marqué mi tarea y dije a la gente del ministerio que era nuestra tarea jugarnos ese rol. Ya no tanto en la ciudad, sino más bien básicamente en las provincias. Y ahí me enfrenté en Oruro, en Huanuni, en Yayagua. En Yayagua fue muy triste, en Panduro fue muy triste. Una familia entera tuvo que perder 3 miembros de su familia para enterarse que recién el coronavirus era una verdad, porque la visión política de ellos era de que esto era un invento. Entonces me chocó con muchas cosas, me chocó con alcaldes totalmente inconscientes, entonces creo que cumplimos esta tarea, pero por supuesto era una tarea de alto riesgo. Yo agradecí a mi madre, a mi esposa, a mi familia, el que siempre tuvimos una cultura de buena alimentación y me sentía bien, pero como dijeron los doctores, a usted le dieron 9 tiros, resistió, pero ya el 10º no aguantó, la carga viral era muy alta. Y yo entré en realidad con un diagnóstico de resfrío, de problema de pulmonar, porque 3 días antes me hice el diagnóstico y salí negativo, un PCR, yo siempre me hacía periódicamente y salí negativo, entonces dije, es un resfrío. Y entonces el médico me sacó una radiografía inicialmente, me dijo, no, usted tiene además diabetes, ¿no? Sí, tengo diabetes 2. No, internación, y esperemos 2 días más, y de repente se manifiesta y me volvieron a hacer, a los 3 días salió ya el diagnóstico de PCR con COVID. Se juntaron entonces varias cosas, bendito sea el Señor, es otra oportunidad y ahí estamos acá, hay que agradecer a Dios, hay que agradecer a los médicos que actuaron mediante sus manos, Dios actuó a ellos, las enfermeras, yo me fui al seguro de mi ministerio, me puse en manos de mi seguro, que es un seguro que tenemos todos los empleados, y
porque yo creo que también esa es otra cosa que hay que hacer, es decir, tienes que ir al seguro que te corresponde, y no porque eres ministro tienes que irte a otro seguro que en realidad lo que hace es ofender a tus empleados, y había que dar ejemplo a los empleados de que uno tiene que ir donde está asegurado. Y entonces me puse en manos de los médicos, me ofrecieron muchas ayudas, y el momento más lindo fue cuando me dijeron necesitamos plata. Y ahí mi esposa pidió, y mira, realmente me quedé sorprendido de la solidaridad del Banco de Sangre. Le informaron a mi esposa que ese fue el día donde más donantes llegaron, no solo en La Paz, sino con una confusión de por medio, ¿no? Pero no, esa fue la segunda, ¿no? Así, al principio había una confusión de que yo pedía para un familiar, ¿no? Sí, eso fue una confusión. Quizás el comunicado no fue muy claro, pero después se aclaró. En todo caso, hubo yo estoy muy agradecido, muchas bendiciones yo me debo a mucha gente. Entonces, sí, y el momento más crítico fue cuando sentimos la carencia de oxígeno, ¿no? Entonces yo esa noche no dormí, estaba con oxígeno, pero se acerca, y porque la gente gritaba, las enfermeras, era una desesperación. Yo no podía ver, pero se escuchaban los pasos, los gritos, enfermos que gritaban, y ellas subían, bajaban, y hasta que entran me dice, le tengo que quitar el oxígeno, usted puede aguantar, resista, por favor, licenciado, por favor, ministro, resista, usted está fuerte. Y es así que estuve hasta las 5 de la mañana, y ahí sentí una impotencia, y hice un pequeño mensaje claro, no me comparo con lo que hizo don Mario Limachi, que fue tremendamente doloroso, pero era el mismo sentido. Don Mario Limachi les dijo, no sean malos, no sean malditos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos 40 o 50 muertos, no hay una estadística oficial, pero por supuesto más de 30 ese día estaba contabilizando. Fue un momento muy doloroso, pero salimos gracias a la inventiva también de una enfermera que adaptó una cámara, una máscara de buceo, y que nos permitía aprovechar al 100% el oxígeno. Eso fue muy grande. O sea, ahí ves también las grandezas y las pequeñeces, ¿no? En esta enfermedad yo he aprendido a conocer y a valorar las grandezas, la solidaridad, a valorar a las enfermeras, cómo trabajan, cómo se rajan las enfermeras. Realmente a veces hablamos más del médico, que también hay que valorarlo, pero son las enfermeras las que vienen, te sacan la inyección, te ponen, entran a las 4 de la mañana, las están viendo que estés tomando tu medicina, te toman la temperatura, te toman la presión, te toman si estás oxigenando bien. Es decir, es un trabajo muy, muy, muy agradecido, y por eso he mandado una carta a cada uno de los empleados, desde el que sirve café, desde el que limpia baños, hasta pasando por el director de la caja. Les he mandado una carta autografiada de agradecimiento personal en un sobre, porque eso es lo que puedo hacer, es decir, ser agradecido, y en la vida hay que ser agradecido, y agradecido por esa oportunidad. Entonces, estamos acá, y pues con el ánimo de volver a servir, claro, por supuesto. Yo eso acá acabo, yo me he dado cuenta en las clínicas siempre llevan a pensar hacia atrás a uno de qué he hecho en mi vida, y resulta que yo me enfermo, caigo en clínicas largo tiempo, cada 20 años. La primera vez que caí fue con tiempos de García Meza, con 2 tiros en el cuerpo, y pensé que iba a morir, porque un tiro entró por acá y salió por acá, y todos decían los médicos, este señor va a morir porque por lo menos va a quedar paralítico, pero no fue así. Después de estar 1 mes y medio en la clínica, salí exiliado a Suecia, y en Suecia me hicieron un tratamiento que me logró recuperar toda esta parte. La segunda fue a mis 40 años, yo tenía 20 años, a mis 40 años, cuando tuve una complicación pulmonar muy fuerte y en el pecho, y estaba trabajando en Santa Cruz, en zonas de pueblos indígenas, y caí con una enfermedad muy fuerte. También dije, estaba a punto, pero no salí. Y esta es la tercera vez, ¿no? Ya tengo 60 años, y también muy difícil, pero fíjate, y siempre cada 20 años, bueno, no están así tan así cada 20, pero más o menos, y siempre me han cambiado mi vida, me han cambiado mi forma de ver las cosas, me han hecho madurar, me han impulsado, y creo que ese es otro mensaje, ¿no? Hay que volver a entregarse, a dar, quizás con más precaución, tomando, o quizás focalizando, pero nunca hay que perder la fuerza, el entusiasmo y la pasión por servir. Compañeros, Franco, Álvaro. Bueno, ante todo, felicitar a Iván, y bueno, desearle lo mejor ahora que ya se ha recuperado, lo mejor hacia adelante. Iván, ¿cómo lo ves
el escándalo de los 170 respiradores, hay una serie de incongruencias, la prensa incluso dice que son 176 y ahora estamos con otro de la misma contratación, el tema de los 354 respiradores, otros dicen que son 344, pero es la misma decepción, las mismas dudas, probablemente los mismos errores en con la empresa, una intermediaria española, en el caso de los 170 otra empresa española. ¿Cómo ves esta situación? La veo básicamente como una deficiencia de comunicación de poder explicar exactamente cómo ha sido todo. Es decir, una confusión, falta de claridad, y esto genera, por supuesto, mucha especulación y no entender también el momento. El momento, cuando yo me acuerdo, empezó esto con, ya tuvimos al principio con el tema, por ejemplo, de los barbijos. Los barbijos costaban $1, 50 centavos. Y un momento llegaron a costar 15 bolivianos, era inaudito. Yo empezaba a entender este problema con el doctor Cruz, porque yo de medicina, discúlpenme, sé como de astronomía, pero yo estaba metido en esto y agradezco al doctor Cruz que viajó conmigo a muchos lugares y me enseñó todo lo que me enseñó a entender. Él entraba a las clínicas, hacía, preguntaba, yo me anotaba y fui aprendiendo. Entonces nos sorprendía cómo, por ejemplo, un barbijo común y corriente que costaba 50, que ya costaba 5, 8 bolivianos, 15. Los N95 que costaban 20 bolivianos llegaron a costar 150. Es decir, y este era un indicador de que se iba a especular con los precios, tanto a nivel internet, mucho más con reactivos. Fíjate, estas pruebas PCR estaban inicialmente costando más o menos $50, $30. De repente llegaron a costar 150 las pruebas PCR. Luego querías comprar laboratorios ya no de PCR porque son muy caros, sino más bien de GeneXpert, igual, estaban en un precio. Entonces, hay un contexto de variación de precios y de especulación que tampoco se supo explicar, y eso la gente cree que el precio que te ofrecen ahora va a ser el mismo precio después de mañana. Ante una pandemia mundial, el mundo está enfermo. Yo entendí, por ejemplo, nosotros hicimos un pedido de insumos, de EPPs, es decir, de trajes estos que es para usar básicamente en los quirófanos, o sea, no en terapias intensivas, que además también había una confusión. Se trajo mucho de estos trajes y se ponía hasta el enfermero, se ponía hasta el cocinero, un traje que cuesta $80, 50. No, señores, el doctor les decía, no, esto solamente es para el que está en contacto con el coronavirus. Pero bueno, esos trajes los contábamos al principio en 60, cuando de repente me vendieron en $160. Y estábamos trayendo un lote y un país vecino, ¿no? Fue y digo, no, yo les ofrezco $10 más por cada uno. Y tú se lo llevó. Este era el mundo estaba enfermo. El mundo estaba necesitando. Y países con mucha más holgura, con mucha más musculatura que nuestra económica, por supuesto que podían ofrecer. Este fue un contexto y en ese contexto no se supo explicar. La gente cree que tú compras ahora este precio y va a seguir el precio. No, te varían y te dicen que lo quiere llevar o no lo quiere llevar. Y esto no se supo explicar en el proceso. Y si a eso le sumas, ¿no? Que no se ponen las cosas así como tienen que ser. Claro, se da lugar a mucha discusión. Yo he pedido a la ministra que ha intentado, y creo que nos falta mayor comunicación. Se está recuperando, pero fíjate, para terminar, sobre estos españoles. Se los está devolviendo y nos van a devolver la plata. Pero la prensa dijo, nadie sabe dónde están los 170. Y los 170 ya están en el ministerio. Lo que pasa es que al principio se distribuye aquí, y lo único que ha tardado es en traerlos y devolverlos. Se va a devolver esos 170 y se va a devolver el dinero. Pero ¿qué nos falta? ¿No? O sea, aquí están los 170, señores. Aquí están. O sea, cuéntenlos si quieren, ¿no? Esa eficiencia comunicacional en gestión pública es muy importante. Entonces, yo no estoy diciendo que pudo haber anormalidades, pero estoy seguro que no es el negociado que se dice, y
bueno, está en la justicia investigándose, está en la justicia viendo los detalles. No soy yo el que tiene que de tener un veredicto final, porque eso está en un proceso y la presidenta lo ha pedido así, entonces no podemos nosotros emitir un juicio, pero sí creo que nos ha faltado saber comunicar, saber, y por supuesto tenemos al frente, es un gobierno que no tiene legislativo, que está en un momento difícil que la gente no entiende. Hemos vivido momentos, este gobierno le ha tocado todo, no es justificativo, pero se nos ha caído todo. Esta peste no la esperábamos, las manifestaciones no la esperábamos, el tema electoral no lo esperábamos, en fin, pero ahí estamos, gobernando y saliendo adelante, y espero que todo con el tiempo se aclare y sea por el bien del gobierno, por el bien del país. Álvaro Rivera, adelante. Ministro Iván Arias, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido aquí al Déjame Hablar. Para nosotros es una alegría la recuperación suya, no solamente porque pues, es una persona importante en lo que viene a ser la administración del Estado, sino porque también se lo deseamos a todas las personas que están, conviviendo con este virus del COVID-19. Esta explicación que nos da acerca de estos respiradores españoles va también de la misma manera para todo el lote de respiradores chinos que se han comprado, porque hay una denuncia también de sobreprecio, ¿no? De los 324 respiradores que se los habría adquirido con un sobreprecio de 6 millones de dólares. Mire, el ministro de Justicia sobre ese tema, yo estaba en la clínica, entonces no voy a poder dar fe, pero tengo entendido que sobre estos temas el ministro de Justicia junto con la ministra han demostrado con papeles que no hay tal. Es decir, yo pediría al ministro que ustedes se dirijan, porque yo esos días no estuve y precisamente la reunión de gabinete última que he participado, ya el ministro había dado la explicación por encargo de la presidenta, entonces podría muy mal, pero igual la conclusión es que se demostró que no había tal, sino que había simplemente un precio, nos dijeron al principio y luego tuvimos que aumentar, pero que en ningún caso hubo sobreprecio, pero eso es una explicación que el ministro, otra vez vuelvo a decir, es decir, yo creo que en gestión pública no basta hacer una conferencia de prensa. Es decir, y eso lo sabe Franco, tienes que hablar con los periodistas uno por uno, explicar con chuis, recibir las preguntas más duras y explicarlas. Hablar con líderes de opinión, hablar con sectores sociales, abrirte. Yo eso reclamo, o sea, no hay otra manera, no basta dar una conferencia de prensa, das una conferencia de prensa, pero no, hay que hablar con los periodistas, y no se trata de ¿cómo se llama?, de desvariar el informe, sino a veces hay cosas que no quedan claras. Yo me doy mucho tiempo y mucho trabajo en hablar con los periodistas y a veces los llevo al mismo lugar de los hechos. O sea, vean ustedes, en todos los viajes siempre me acompaña un grupo de periodistas para que vean cómo es la cosa. O sea, yo como donde tenemos que comer. A veces hemos tenido periodistas que no hemos comido porque no había dónde comer y yo no como también. Es decir, creo que esto nos falta más cercanía. Yo he reclamado eso a la ministra, ¿por qué no habla con los periodistas? Llévenlos, nada oficial, nada, o sea, simplemente asesados y dígales, aquí está, miren, ¿cuáles son sus dudas? Yo sé, y las voy a aclarar y díganme si les falta información, la voy a conseguir. Creemos que dando una conferencia de prensa ya hemos dicho la verdad y las conferencias de prensa son buenas, pero hoy hay otras formas de comunicación. Por ejemplo, ustedes, ¿no? O sea, no solo ustedes, otros medios, hay influencers con los cuales tienes que hablar, no para cambiar su percepción, sino para transmitirles tu verdad, y que hagan lo que ellos quieran con aquello, pero tomarlos en cuenta. Oye, la comunicación se ha abierto a demasiados espacios. Antes bastaba una conferencia de prensa con todos los países y todas las cámaras. Hoy no, eso es insuficiente. Y por eso me refiero a la necesidad de ampliar nuestra red de comunicación, a mejorar nuestra forma de decir las cosas según el público, según las necesidades, según los requerimientos. Bueno, está hablando de comunicación el ministro Arias. Gracias a nuestros seguidores. Gracias por seguirnos por RKM y por UPAL Radio en Cochabamba, en La Paz y en Cochabamba. Ministro, ya que habla de comunicación y está en ese son autocrítico que es sumamente valioso,
pero desde arriba, desde el más alto nivel, no, pareciera de que no hay esa disposición de hablar de las cosas picantes ni de explicar, ¿no? La presidenta Áñez, no recuerdo que haya dado una conferencia de prensa a pecho abierto, meses, desde principios de año. Sí, habían muchas intervenciones y mucho contacto con los medios en la crisis de noviembre, que duró hasta diciembre más o menos, pero después de anunciar la candidatura, el tema de la Oficina de Gestión Social, de los respiradores, de los viajes del ministro de la presidencia, etcétera, ya no hubo esa franqueza de tener una conferencia de prensa formal. No estoy hablando del contacto que tuvo ayer o anteayer con los medios, un poco esporádico, para hablar de algunos cuantos temas así al paso, ¿no? Una estructura formal. Y eso un poco llama la atención, ¿no? Siembra dudas sobre el grado de amplitud que puede haber ante la opinión pública, si quiere proteger demasiado la imagen, pero discúlpame, pero cuando lo escucho hablar de amplitud, de transparencia, de comunicación, pareciera que Iván Arias está cortado con otra tijera. No sé cómo lo ve usted. Yo creo que son estilos, ¿no? A ver, al principio a la presidenta la exponíamos demasiado, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la crisis de Tiquipaya, cuando estuvimos allá solucionando, porque además ese problema también me tocó dirigirlo junto con el ministro de Defensa, el cual aprendí a valorar en su trabajo. Ahí hicimos un gran equipo y lo que podía haber tardado en 15 días lo hicimos en una semana, gracias a una gran coordinación entre el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, mi persona, pero también coordinación con la gobernación, que a pesar de ser oficialista o contra el gobierno, logramos cuadrarla con los empresarios. Fue una experiencia muy linda. Pero claro, hasta ese momento la exponíamos mucho a la presidenta, es decir, que cada cosa aparecía la presidenta y decíamos, no, la estamos exponiendo demasiado. Es decir, la presidenta cualquier rato se cae, le ocurre un accidente. ¿Y por qué había que cuidarla? ¿Por qué hay que cuidarla? Porque efectivamente no hay sustituto. Ustedes saben quién es el sustituto, ¿no es? En este caso. Y creo que es esto lo que ha guiado a cuidarla más, y especialmente durante la pandemia, porque, claro, uno no conocía esta enfermedad. Creo que fue lo que llevó a que ya no expongamos mucho, que estábamos desgastando la imagen de la presidenta, y que para eso estamos los ministros, es decir, para eso hay un ministro de la presidencia, pues un ministro de gobierno, cada ministro en su área, hay un grupo de voceros, ¿no? Y que deberían jugar su rol. Creo que ese fue lo que guió. Ahora, si esa decisión se debe mantener o no, creo que podría ser motivo de un análisis. Ya yo la voy a plantear en la próxima reunión de gabinete, que va a ser este día lunes, pero creo que esto hay que entender el contexto. Esto es lo que movió hasta Tiquipaya. Nuestra presidenta, hay un poquito más de Tiquipaya, nuestra presidenta estaba constantemente en todo, casi como que era el pan, ya la veías a Janine hasta en la sopa. Entonces ahí nos recomendaron que estábamos desgastando, y eso fue que motivó un poquito atrás y que demos protagonismo a algunos ministros. Que esa decisión vaya a seguir continuando, creo que es digno de ser analizado por los estrategas y los asesores de comunicación de la presidenta. Yo personalmente ya he expresado mi punto de vista, ¿no? Yo creo que hay que abrirse más, tienes que abrir, es decir, mucho más, porque oye, el mundo de la comunicación es muy complejo, es muy difícil. A mí me han criticado mucho, algunos me han criticado cuando he usado los Avengers, ¿no? Para explicar la peste. Bueno, yo siempre he usado eso, todos conocen mi estilo, cuando está en Abogado del Diablo, cuando está en los medios de comunicación. Yo no le hablo a ustedes. Disculpen con respeto, es decir, siempre trato de dirigirme a la gente. Ustedes son mi vehículo para que ustedes me pregunten y yo hablar a la gente. Eso es lo que siempre he buscado. No peleaba yo con Arce, o no peleaba con los otros analistas, no, yo trataba de vender un punto de vista que la gente lo explique, y siempre ese es mi punto de vista. Tenemos que convencer, no a Franco, no a Álvaro, sino tenemos que convencer a la gente y decirle nuestra verdad, ¿no? Y ustedes son el vehículo para que esa verdad se entienda mejor, ¿no? Para que esa verdad llegue mejor a la gente y descubrir si realmente es mentira, porque las preguntas de ustedes ayudan a que eso que estoy diciendo es verdad o es mentira. Entonces, por eso es valioso
este tipo de programas. Me sacaron notas hasta en televisión española, en televisión francesa. Mi hija vive allá en Francia y me dijo, papá, te han sacado en TV5 y luego en España. Un poco como haciéndose la burla, diciendo, ¿cómo un ministro va a hacer esto? Pero yo te diré, he visto explicaciones con payasos, he visto explicaciones con marionetas. Me parece bien, hay que hacerlo, hay que bajar, y la gente lo entiende. Entonces, creo que eso hay que hacer, y eso es un estilo, ¿no? O sea, no puedes imponer tu estilo a todos, y mucho más cuando estás en el gobierno, hay una estrategia que se está siguiendo. Pero no es jugar un poco con la frontera de la sátira y dar la posibilidad al adversario de que tergiverse el mensaje. A mí me parece muy didáctico. Los niños pueden entender perfectamente esto y comprender la gravedad del asunto. Es decir, mi hijo quedó fascinado con esa conferencia de prensa, pero la gente no, principalmente los adversarios políticos, a veces no lo entienden así. Sí, lo que pasa es que... Y también mucha gente se lo toma de una manera muy paternalista también, ¿no? Oye, el ministro me está explicando con muñequitos, como si yo fuera un gil, digamos. También ha habido ese tipo de comentarios. Sí. En torno a este tipo de explicaciones con los muñequitos en su papel ya de autoridad, ¿no? Tal vez cuando era analista era visto de otra manera porque usted no era una autoridad, no era un ministro, sino era una persona que, bueno, estaba constantemente en la televisión, en los medios, haciendo cierto tipo de explicaciones que, bueno, tal vez al caso venían con cierto humor, con cierta sorna también en cuanto a los muñecos y el estilo, pero que ya como en su faceta de ministro, como un hombre de Estado, pues lo toma como algo más, como que algo que ya sí, no se debería hacer, ¿no? Digo, siempre cuál es el límite entre el payaso y la seriedad. Ese es un límite que tienes que saber medir, ¿no? Yo siempre me he movido en ese límite, muy en la cornisa, ¿no? Cuando eres serio y cuando pasas a ser payaso. Entonces, siempre me cuidado, no abuso de este elemento. En mis palabras siempre trato de ser muy directo, muy sencillo, trato de que las cosas se ven. No, en este caso estoy de acuerdo, pero, ¿sabes? Las críticas siempre vienen de los que creemos que la política es una cuestión profunda y compleja. Y yo creo que la política es una cosa de vida diaria. Yo creo que la política es una cosa que la tienes que entender, la tienes que vivir desde tu propia vida. Todos los días hacemos política. Aquel que me viene a decir no soy político, todos los días está tomando decisiones políticas. Y la decisión política más importante, ¿con qué voy a alimentar a mi familia? ¿De dónde voy a sacar dinero? Esa es política. Unos hacen política familiar, otros hacen política. Entonces, eso de que la política es una cosa así hecha para expertos, no, es lo que yo vivo cotidianamente. Señores, entendámoslos, las decisiones que yo tomo en mi casa son las decisiones que tomamos también hacia afuera. Fíjense esa imagen que han pasado ustedes, tan dolorosa de esta tarde del rastrillaje. Es Dios mío, eso te está mostrando que los valores están distorsionados. ¿Y cómo cambias eso? Con discursos, no, con actitudes, con ejemplos. Estos señores están copiando el ejemplo de que aquí en esta sociedad la intolerancia es la que predomina. ¿Cómo va a amenazar quemarla? Y bien lo hacías notar, un policía está ahí, está cruzado los brazos. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué vamos a decir ante eso? Sí, está bien, qué anecdótico. No, eso hay que censurar, y con todas las palabras y con todos los ejemplos. Esa es la sociedad que estamos construyendo. Es decir, en ese acto estás viendo cómo estamos podridos en valores. Y no podemos quedarnos callados. ¿Qué vas a decir? Porque eres autoridad, no digas nada. No, hay que decirlo. Eso no puede ser nuestra forma de convivir. Señor, si usted no está de acuerdo, no abra su puerta, pero no amenace, valore el trabajo. Además, esas personas que estaban ahí son voluntarios, son jóvenes que están terminando de egresar de la profesión y para sacar su título han ido. Pero no, entonces, ¿cómo vamos a callarnos? ¿Cómo vas a explicar eso? Con palabras muy rimbombantes, muy así. No, hay que decir las cosas por su nombre. Estamos podridos, ese señor está podrido. Y eso hay que combatirlo, porque esa es la sociedad que no queremos. Y por supuesto estoy seguro que no es el conjunto, no es representativo de todo, pero que lo hay. Entonces yo discúlpenme, sé que hay que utilizar un lenguaje en determinado lugar, hay que utilizar otro lenguaje en determinado. Yo doy clases en la universidad, doy clases en barrios, doy cursillos, creo que estoy de acuerdo. Pero hay momentos en que tienes que extremar los esfuerzos. Lo que ve este señor es
Es muy censurable. No me quedo, yo no voy a ahorrarme, ¿cómo se llama? Calificativos así, ay, que no, que es como, no, señores, este señor está podrido de odio. No puede ser, no puede ser que este sea un ejemplo. Le hace mucho daño a su barrio, le hace mucho daño a las personas que están a su edad. No puede ser esto. Tenemos que censurar, y por eso yo también me ha gustado tu observación, no la había visto. Entonces, ¿qué hace el policía ahí? ¿Acaso no es el llamado a poner orden? ¿Acaso no es el llamado? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que los valores, no, así nomás es, ¿qué vamos a hacer? Así somos los bolivianos. O sea, ¿qué manera? Así nomás somos los bolivianos, hay que aguantarse, ¿qué le vamos a hacer? Así es la política, ¿no? No, discúlpame, yo no, me violento, disculpa que pierda la calma, pero no debería hacerlo, pero es que no, es que hay cosas que no puedes tú dejar pasar, no puedes quedarte inmune, puedes quedarte mudo. Ese policía no está cumpliendo su rol, no está cumpliendo su rol, él debería ponerse al medio, no, y nada más, y calmarlo. Ahora entiendo también el contexto, había un ambiente adverso, parece que no es solo el señor, sino también la señora que la vio, que le llamó estúpida, creo, a la señorita, había un ambiente adverso, ¿no? Entonces, también entiendo, hay que entender el contexto, el policía quizás si intervenía, podía haber generado más violencia, es decir, hay que analizarlo, pero por supuesto no podemos quedarnos callados. Yo espero que las autoridades no solo tomen nota con esto como una nota periodística, sino que convoquen a este señor y que pida disculpas. Puede ser un momento de exabrupto, estoy de acuerdo, pero amenazar, quemar. Imagínense, qué ejemplo para los hijos, qué ejemplo para sus hijos, para su familia, para sus nietos. Este señor seguramente debe tener nietos. Ese es el ejemplo que vamos a permitir que cunda. No, discúlpenme, estamos mal y pues, pasemos a otro tema. Franco. Iván, coincido plenamente con tus apreciaciones sobre la necesidad de decir las cosas como son. Estamos ingresando al post-confinamiento, ya el gobierno ha tomado decisiones sobre cómo se va a ir desarrollando a partir del 1 de septiembre la actividad normal en el ámbito económico, en el ámbito institucional, en distintos ámbitos, bueno, para regresar, entre comillas, a la normalidad. Sin embargo, también el post-confinamiento obliga a una evaluación de lo que ha significado todo el periodo de cuarentena, las decisiones tomadas, la orientación de las políticas sanitarias. Y aquí creo que hay un problema, el tema de los tests y cómo la política de salud ha ido enfocando. Si nosotros analizamos incluso a nivel comparado la situación de otros países, el tema de los test inmediatamente, el tema del rastrillaje y finalmente la identificación de las redes en las que los contagiados pueden haber precisamente diseminado la enfermedad, es importante analizar, ¿no? Muchos llaman precisamente las 3 test, track and trace, desde el inglés por la Organización Mundial de la Salud, que es una especie de tríada importante y trascendental para la toma de decisiones. En Bolivia hemos estado y seguimos estando afectados por la insuficiencia de los tests. Precisamente hay otro escándalo sobre el tema de sobreprecios y, bueno, la denuncia o reclamo de un laboratorio de la Cámara de Comercio, etc. ¿Cómo evalúas tú esta situación de los tests y de las decisiones desde el Ministerio de Salud para enfrentar precisamente las raíces epidemiológicas del COVID-19? Muy bien, Franco. Aquí ustedes se conocen públicamente, lo ha dicho también el de AICEM, y lo dijimos en el COE La Paz. En AICEM hubo una incapacidad, una tremenda inoperancia en llevar a las cosas adelante. La Paz lo hemos vivido. Yo soy parte como delegado presidencial, soy parte del COE La Paz. 2 meses hemos estado para que se abra el Hospital del Sur. Y lo único que encontrábamos en AICEM, burocracia, dificultades, problemas. Y si a eso le sumas que vino la guerra del oxígeno,
Por supuesto, estuvimos con ese hospital cerrado durante mucho tiempo. Que no, que ya falta aquello, que el Banco Mundial, que el BID, que los contratos, que no, que tienen que ser por un tanto. Es decir, La Paz, por eso sacamos un comunicado. Y a sabiendas de que el señor Revilla, la señora Chapetón, mi persona, somos parte del gobierno, pero ya era el cansancio. Tengo que reconocer que hay un ministerio, y la ministra también lo ha reconocido, es un ministerio con una burocracia, con una estructura armada durante 14 años para no preocuparse de la salud, para hacer negocios. Todos los hospitales que mandó construir Evo Morales tienen problemas de negocio, y teníamos problema también nosotros al asumirlos, porque cuando tú agarras la obra, definitivamente, quiere decir que estás haciendo, que todo está bien. Es decir, te estás cargando una responsabilidad. Entonces hemos tenido que en varios de estos hospitales simplemente abrir parte del hospital sin recibir la obra total. Además nos hemos encontrado con obras hechas pero sin contratos o sin que se les haya adelantado nada, solo bajo promesa. Hemos encontrado equipos que se han comprado con sobreprecio. Hospitales que decían que existían y no había. Y claro, toda una estructura. Claro, empiezas a votar a la gente, ¿y qué te dice la prensa? Masacre blanca. Ahí está, votando. Entonces, no las votas y te dicen, ¿por qué no los votan? ¿Por qué no los votan? Pero los votas. Este es el problema que hemos encontrado. Y ya nosotros cansados con esta ineficiencia a nivel de pruebas. Con relación a las pruebas del Uruguay, nosotros como COE departamental estuvimos tentados de comprar estas pruebas, de pedir comprar. Nuestro alcalde había establecido, conocía, pero tenía un problema esta prueba. Tenía un problema que no estaba reconocida por la FDA y que era una prueba que sí se había aplicado al Uruguay, pero que ningún otro país había comprado. Y por eso desistimos nosotros de comprar, aunque su precio era menor, desistimos. Nosotros como COE, en un momento de desesperación, ya que no nos llegaban ni las PCR, ni las Gene Expert, ni las siquiera a veces esta tipo, ¿cómo se llama? Test de embarazo. Es decir, buscamos, pero nos detuvimos. Nos detuvimos porque dijimos, podemos tener problemas, porque uno de los requisitos del ministerio era precisamente que sean pruebas avaladas por la FDA y la Unión Europea, pero no solo como certificados de utilidad, sino de calidad. Entonces lo paramos, pero estábamos al tanto. Entonces ha habido ineficiencias en el gobierno, ha habido chantajes, ha habido bloqueos. Yo lo he sufrido en el caso de La Paz para el tema del Hospital del Sur, para el tema de las pruebas, para el tema de la habilitación de los hospitales. Y luego también, por supuesto, los líos sindicales, el CIRMES, FECIRMES, el Colegio Médico. Es decir, yo me he ido a enfrentar a este sector, porque los intereses particulares, Franco, yo me he chocado con mezquindades, me he chocado. Gente que tiene contrato y no se lo quieren dar y vas y reclamas, oye, ¿por qué no? Sí, pero es que es Tito, pero den rápido, por favor, burocracia. Teníamos jóvenes que podíamos haberlos incorporado, más o menos en el mes, estamos ahora en agosto, que podíamos haberlos incorporado en el mes de junio a trabajar. Jóvenes que lo único que pedían de la carrera de odontología, medicina y enfermería, que ya estaban acabando y que necesitaban hacer su práctica. Fíjate, por la burocracia de AICEM, por la burocracia en el ministerio, recién los pudimos incorporar en agosto, cuando ya habíamos hecho el pedido en junio. Yo monté en cólera. ¿Y cómo es posible que teniendo mano de obra, gente que está dispuesta a trabajar, que ahora necesitamos gente, porque mucha gente, sigamos en esto? O sea, ahí te topas con la realidad del día a día, la burocracia, el poco interés de servir a la patria. Y te voy a decir, mucha gente entra a la función pública, y Franco, lo conocen ustedes, algunos que, ¿sabes que hay gente que entra a ganar su salario? Hay gente que entra recomendada en este y en otros gobiernos y cree que entrar, ser recomendado es rascarse las guayabas. Gente que cree que sí, no, es que a mí me recomienda fulano de tal. Yo les digo, ¿sabes qué, mi hermano? Si te recomienda fulano de tal, tu tarea es devolver con doble trabajo. Primero, al que te has recomendado, para que esté orgulloso de tu recomendación. Y segundo, al que te has recibido, para que el que te has recibido, pucha, qué gran recomendación. Pero no, hay mucha gente en en todos los entres, me has recomendado, y se rascan.
y se rascan y creen que la recomendación ya es su carta para no hacer nada. Entonces, hay un concepto de la función pública, no de servicio, sino de vegetar, ir a marcar, ganar, ir a recibir su salario, listo. No darse. Hay una cultura de la flojera. Yo lo compruebo, mi ministerio es el más grande. Mi ministerio es uno de los más grandes y compruebo cómo hay cosas que no marchan, no porque nos falten recursos, sino porque la gente se rasca, la gente viene, vegeta. Yo básicamente creo que son varios problemas que me están pidiendo que responda más rápidamente, entonces me callo para hacer eco de más preguntas. Rivera. Ministro, en las últimas horas se ha empezado a hablar de este tema del post-confinamiento. Si me compartes la imagen, por favor, Gabriel, así podemos ver lo que son los puntos del desconfinamiento. Esto lo estoy tomando de la cuenta de Twitter de la Policía Boliviana. Dice: nuevas medidas, fase post-confinamiento y vigilancia comunitaria desde el martes 1 hasta el miércoles 30 de septiembre, y nos da 5 puntos, ¿no? Lo que viene a ser la circulación de personas, vehículos, de lunes a viernes hasta las 8 de la noche, la circulación se abre los fines de semana hasta las 4 de la tarde, se mantienen restricciones, suspensión de eventos públicos, actividades culturales, deportivas y política. Las actividades comerciales y de servicios podrán funcionar hasta las 4 de la tarde los sábados y domingos. Se mantienen suspendidas las clases presenciales. Y el último punto, el sexto: bolivianos y ciudadanos residentes extranjeros podrán retornar al país presentando la certificación de la prueba de análisis COVID-19 con resultado negativo. La fuente es el Ministerio de la Presidencia. Ministro, no estamos ante un riesgo, ante un peligro de rebrote de lo que viene a ser el coronavirus, ahora que estamos con estos problemas que usted los mencionaba: 1, los respiradores; 2, las pruebas PCR; 3, el equipamiento médico en clínicas, en hospitales del Estado y también seguramente los particulares. ¿No estamos ante una amenaza de rebrote con estas medidas post-confinamiento? 4, la gente se queda en su casa a esperar sanar. Una prueba de ello es el fenómeno del rastrillaje, ¿no? Hay mucha gente en casa esperando sanar porque tiene una desesperanza con el sistema médico. A ver, yo quiero también, ¿no? Ustedes están partiendo que hemos recibido un sistema de salud fenomenal. Hemos recibido un sistema de salud destruido. ¿Saben cuántos laboratorios de PCR había cuando empezamos nosotros esto? Había La Paz y Cochabamba y Santa Cruz. Y el más equipado era el del Senetro. El resto estaban solamente pensados para otras enfermedades. Hoy tenemos 10 de esos laboratorios, tenemos GeneXpert, muchísimos más. Teníamos apenas camas de internación, no llegábamos a 100, hoy estamos por encima de 200, de 250. Terapias intensivas teníamos apenas 50. Es decir, discúlpenme, nuestra tasa de mortalidad, pero ¿por qué no comparan con otros países? Vean Perú, con una estructura económica, con un país de bonanza y que supo hacer cosas. Fíjense, vean Chile, vean Argentina. Es decir, es que nos quieren cargar todo a un país que nos dejaron una salud destruida. Y nosotros hemos reaccionado, nos hemos quejado. Discúlpenme, aquí fue una acción, no nos vamos a mirar atrás. Sí, que 14 años, no. Con lo que tenemos vamos, y seguramente hemos cometido errores, pero la estrategia que hemos diseñado desde el principio, somos el país que menor tasa de mortalidad tiene, mayor tasa de recuperación. Departamentos como el Beni, Santa Cruz, que nos desesperaba, que parecía Guayaquil, hoy estamos entrando en una meseta mucho más rápido que otros países. Hoy la peste se nos está viniendo al occidente, ¿pero por qué? Ustedes saben por qué, por negligencia del gobierno, porque claro, es muy fácil decir el gobierno, y señores, y los paros, y la guerra del gas, la guerra del oxígeno, las marchas, los diputados que andaban diciendo de que la enfermedad no existe, Evo Morales haciendo campaña, el Parlamento bloqueando créditos. Es decir, señores, discúlpenme, a pesar de eso hemos avanzado. ¿Y por qué hemos flexibilizado? Imagínense, aquí en La Paz, el comité científico recomendaba que después del 15 de agosto entremos 15 días en cuarentena rígida. ¿Usted se imagina después de 12 días de la guerra del oxígeno pedirle al paceño, que entremos 15 días? No, entonces esa es la situación. ¿Cómo hacemos preservando la salud y ver la economía?
14 años no se ha cambiado la estructura económica del país y ahí ustedes lo conocen como investigadores. Seguimos siendo un país informal. El 70-80% de la gente vive del día a día. El Alto es la mejor demostración. El Alto, que era una ciudad eminentemente productiva, estaban los mejores carpinteros, los mejores joyeros, los mejores talabarteros, los mejores... Señor, ¿dónde se han ido? Se han ido a Arica, se han ido a Arequipa, se han ido a Santa Cruz. El Alto, ¿qué ha crecido en estos 14 años? La Feria 16 de julio. Es la mejor demostración de la informalidad. Entonces, ¿qué haces con esa gente? Le das bonos. Está bien, hemos dado bonos, hemos hecho un esfuerzo muy grande dando bonos, pero no es suficiente, porque eso se acaba rápido y la gente tiene que multiplicar sus ingresos. Entonces, estábamos entre las ganas de comer y las ganas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ahora, por ejemplo, no es cierto de que no estemos en capacidad de responder. Yo he visto un titular de un periódico, no es cierto. Es decir, lo que estamos teniendo problemas es que para COVID estamos teniendo capacidad de responder, pero estamos teniendo problemas porque nos están surgiendo otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades comunes. Están empezando a rebrotar y ahí estamos teniendo problemas de tener hospitales alternativos, pero ya estamos solucionando ese... Ministro, si me deja hablar, esta pregunta iba en relación a que en otros países ya se está levantando lo que son estas restricciones, hay una flexibilización de lo que viene a ser de medidas de cuarentena y demás, y usted me dice, bueno, comparemos. Bueno, comparémonos con Europa, España, Inglaterra, estos países que están levantando unas medidas similares a lo que se está proponiendo acá, pero que están calculando que el rebrote podría llegar a una mayor cantidad de infectados y que también no solamente gente infectada con el coronavirus que puede soportar la enfermedad, sino también a lo que puede haber una gran cantidad de fallecidos. Entonces, usted me dice, bueno, comparémonos con el Reino Unido, que un país, potencia, primer mundo, que está calculando 85.500 muertes en un nuevo rebrote justo por abrir lo que viene a ser las restricciones del coronavirus. Claro, ¿qué hacemos? Seguimos manteniendo a la gente encerrada, sabiendo que viene fin de año. ¿Cuánta gente tiene que ganar su doble aguinaldo o su aguinaldo? ¿Cuánta gente hace esfuerzos para llegar a fin de año pagando deudas? ¿Qué hacemos? Restaurantes cerrados durante tanto tiempo. Es fácil decir, sí, siga cerrado. Hay inversiones. Entonces, Santa Cruz, por ejemplo, y eso es lo que hemos dicho ahora, Santa Cruz ya está saliendo en su meseta, pues muy bien, bajo medidas de seguridad, puede permitir que restaurantes al 50-30% de su capacidad empiecen a funcionar. ¿Por qué no? En cambio, La Paz no, todavía tenemos que mantener estructuras. Pero dígame, a pesar de haber estado en cuarentena rígida, y quiero responder a Franco en eso, ¿por qué no llega quizás a su zona todavía la gente? Porque tenemos nosotros zonificadas zonas rojas, que a pesar de poner cuarentena rígida y de amenaza, la gente no hace caso, vaya, se encata. Toda la frontera que tenemos entre el Alto y La Paz, Villa Fátima, luego tenemos el Tejar, tenemos la zona sur aquí, Chasquipampa. ¿Sabe qué? Con cuarentena rígida, señor, pero por favor póngase, ¿cómo se llama? Barbijo. ¿Qué le importa a usted? Que usted saca su salud. Yo me voy a morir, o sea, que usted se va a morir. Sí, discúlpame. Sí. Entonces, estamos con este problema y claro, ¿para qué sirve sacar normas que después no se... Entonces, hemos dejado a la ciudadanía, hoy a nadie creo que duda de que la enfermedad existe. Hoy creo que nadie duda que la enfermedad mata. Hoy creo que nadie duda que está en tus manos cuidarte. Entonces, hemos llamado esta etapa de vigilancia comunitaria. Es decir, ya es decisión de la gente. Y quiero responder, en los edificios no estamos llegando mucho porque ya hemos identificado los edificios, porque los edificios se han organizado. Yo vivo acá en un edificio y ya tenemos un sistema propio, tenemos algún médico que siempre podemos recurrir, acá mismo, sino en este caso nuestro es un médico del edificio vecino, tenemos nuestras propias medidas de seguridad, es decir, ya nos hemos organizado hace tiempo y los edificios han empezado a hacer aquellas medidas, que lo cual me alegra, eso demuestra un alto grado En cambio, todavía hemos concentrado las zonas más conflictivas, las zonas rojas, que son zonas de expansión, que son zonas de difuminación de la enfermedad. Entonces, hemos flexibilizado, no, por supuesto no lo vamos a hacer como Europa, pero Europa también están volviendo porque la indisciplina de los jóvenes, fiestas, o sea, pero bueno, no hablemos de Europa,
Aquí No han hablemos de venido, indisciplina, ministro, porque aquí si hablamos de indisciplina estamos completamente jodidos, porque como usted lo menciona, Sencata, El Alto, Santa Cruz, muchos lugares en todo el país, en la época de la cuarentena rígida no se lo ha respetado. Le propongo cambiar un poquito de tema, ministro. ya, metámosle, ya, porque estoy aburriéndoles, creo. En el tema ya estrictamente político, una de las Dame un características... cachito, enseguida, para nuestros seguidores, enseguida hablamos de Perú, Gerardo Liusco nos está esperando amablemente, y vamos a hablar pues también, cuando toquemos este tema de Perú con Gerardo. Oiga, ministro, ¿sabía que han hecho una fiesta en un cementerio? Encima de las tumbas estaban bailando reggaetón en Perú. No, Sí, a ver, yo te pongo un Eso temita lo vamos a ver más adelante. para pasar otro tema. Fíjate, tenemos también mala conciencia, ¿no? A mí me han buscado, yo no sé por qué, no deberían buscarme a mí, pero me han buscado las mujeres de la OT, Organización de las Trabajadoras de la Noche. Y me dicen, licenciado, ¿sabe qué? Es un error que no se permite el funcionamiento de estas personas, porque los niveles de proxenetismo, los niveles de abuso, los niveles de contagio han aumentado. Pedimos al gobierno, por favor. Y ahora hemos dejado en los municipios y gobernaciones que regulen esta actividad, porque a veces cesamos los ojos, no queremos ver. Esa es una realidad. Váyanse ustedes a la Ceja del Alto. Los testimonios de estas señoras son dramáticos. Me dice el licenciado que usted viera ahí arriba cómo las chiquillas son abusadas, son utilizadas. Y vaya a los hoteles de por ahí, funcionan, pero sin ninguna medida de seguridad. Entonces, hay cosas que no queremos ver porque nos queremos hacerlo muy... La gente de la calle, usted sabe que en La Ceja hay un montón de chicos que viven en la calle, que han escapado de sus familias y que no les queda otra que prostituirse y alquilar un cuartito en un alojamiento. Si usted los confina, les mete una cuarentena rígida, inextensa, los está dejando sin... No sé, es que no quiero defender una actividad de que hecho es negativa, daña al ser humano, pero los está condicionando a que no tengan otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y Sí, nos hemos encontrado con operativos ahí en La Ceja y demás. Álvaro, luego una rondita de preguntas, por favor, así picantes, por favor, si acepta el ministro, por favor. Álvaro, sí. métale. si me compartes la pantalla, porfa, Gabriel. Dale, ahí va. Ah, Mi internet está fallando, creo. A ver, otra vez. no. Ahí va. No. Ay, no, espérame. Es que me ha bloqueado de mi cuenta la presidenta Janine. Así que voy a entrar directamente de la cuenta del Déjame Hablar. Justo Ya. quería hablar de esto. Esto, ministro. El ministro Ahora Murillo sí lo también tengo. está bloqueado también a vos, ¿no? Bueno. Le voy a compartir ahora sí. Una de las cosas que usted mucho había criticado como analista, en su faceta de analista, ministro, es el tema de entregas de obras o entregas de equipamientos y demás, que en su momento era muy utilizado como campaña por el expresidente Evo Morales. No estamos cayendo ahora con lo mismo con la presidenta Janine, y le muestro este tuit, ¿no? Que dice: entregamos con mucho cariño a la ciudad de Trinidad un equipo de última tecnología de rayos X que también beneficiará a diferentes municipios del Beni. La presidenta entregando un respirador, la presidenta entregando aquí un equipo de rayos X, la presidenta viajando a Sucre, dice que va a viajar a Sucre para entregar. ¿No estamos haciendo campaña también con esto de lo que viene a ser gestión de gobierno, ministro? Bueno, la campaña empieza el 18 de septiembre, ¿no? La campaña. Es decir... Y esto no lo tomamos como tal, o sea, estrictamente desde el 18 de septiembre, ¿esto no cuenta como campaña? No, es que, a ver, discúlpame, tienes que mostrar lo que estás haciendo. Ahora, yo espero que eso cambie el 18 de septiembre adelante, porque ahí empieza el periodo de campaña. Ahora, ¿cómo vas a impedir que inauguremos el Hospital del Sur y no digamos nada? Que traigamos respiradores donados por Estados Unidos y no digamos nada. Es decir, que estemos sacando medidas, por ejemplo, para el crédito 1, 2, 3 y no digamos nada. Que hayamos congelado el encaje legal a los bancos y más bien ese dinero lo destinemos al 1, 2, 3. Que la próxima semana estemos habilitando el crédito para la gente que quiera refaccionar y ampliar su casa hasta 70,000 bolivianos con una tasa de interés del 5%. Es decir,
que no lo vamos a decir. Por eso lo estamos haciendo antes de que empiece la campaña electoral. Yo estoy preocupado. El jueves están invitados ustedes, estamos inaugurando, y aquí se los doy como primicia, ¿no? Estamos inaugurando la fibra óptica. Una fibra que nos ha tomado tiempo, hemos encontrado problemas, y vamos a tener una fibra óptica que es como abrir un chorro de velocidad y un chorro en vez de tener un camino, hoy vamos a tener una autopista. No vamos a decir nada. Después de casi un año entero de haber dedicado esfuerzo a eso, haber viajado a Perú, a Lurín, es decir, muy bien, lo estamos haciendo antes precisamente, y yo he pedido que se acelere el jueves en la noche. Vamos a hacer un acto en la plaza, simbólicamente en la Plaza Baroa, en el monumento a Eduardo Baroa, que es otra forma de llegar al Pacífico. Entonces, estamos acelerando muchas cosas precisamente para que no hagamos en tiempos electorales, pero formalmente la campaña electoral para todos empieza el día 18 de septiembre, es decir, un mes antes de las campañas, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, habrá que morigerar, habrá que cuidar aquello, y voy a ser uno de los primeros ministros en cuidarme también de no confundir gestión con propaganda, y creo que no podemos caer en el mismo error. Sí, porque después hemos hablado que Evo Morales estuvo 14 años en campaña, ¿no? También podríamos haber diferenciado, oye, no está en campaña, no estás en elecciones, que entregue nomás y que saque un montón de publicidad por todas partes. Sí, yo estoy, pero estamos en poco tiempo, fíjate, hemos hecho esto y reconozco. Empecemos la campaña, y cuando empiece la campaña te llamo para darte la razón, para que me apalees, o más bien tú me pidas disculpas, pero ahorita estamos gusto, ministro. Muchas cosas para poderlas entregar y evitar ese toque electoral que puede parecer. Bien, algo más, Franco, por favor. Sí, ya estamos al límite del tiempo. Una pregunta picante para Iván. Las encuestas definitivamente no le favorecen en la tendencia de Áñez. Lo más probable es que no entre en la segunda vuelta. El primer y segundo espacio se disputan el MAS y Comunidad Ciudadana, Luis Arce y Carlos Mesa. ¿Cómo analizas estas? ¿Va a desbancar a Carlos Mesa o va a bajar todavía más, viendo las tendencias y, bueno, apelando también a tu criterio de objetividad como analista político? A ver, esta encuesta que salió la anterior semana es una encuesta que se ha hecho antes del conflicto. Habrá que ver post-conflicto. Salir de un segundo conflicto sin ningún muerto. Salir de un segundo conflicto con un país pacificado. Salir de un conflicto con un más identificado con su incoherencia. Yo no creo que esté en 23. No creo que Carlos Mesa haya hecho bien agazapándose y simplemente saliendo a observar, a criticar. Yo creo que hay una cosa, espero no equivocarme, la gente valora cuando tú te la enfrentas, cuando tú das la cara. Y esperemos las elecciones. Yo creo que esta es una carrera entre la tortuga y las liebres. Hay dos liebres que están corriendo, se están disputando, a veces se están dando la mano uno a otro, pero hay una tortuga que está haciendo gestión. Y al momento de la verdad la gente valora. La gente dice, este gobierno se supo enfrentar a las situaciones más difíciles, no renunció, porque qué fácil hubiese sido para nosotros renunciar. ¿Saben qué, señores? Disculpen. O qué fácil hubiese sido agarrar y meter la vía violenta. Y optamos por el camino más duro, más difícil, aguantar, dejar. La muerte ya no puede ser un sinónimo, una bandera. Que eso tiene su desgaste, pero yo creo que también a la larga la gente valora. Entonces, yo creo que no está todo dicho. Habrá que esperar la encuesta. Yo quiero ver una encuesta post-conflicto. Habrá que acercarse a las elecciones, porque a la larga la gente valora, y eso lo saben muchos, valora tu forma de hacer las cosas, tu forma de enfrentarte a los temas, y valora, dice, caramba, supieron estar adelante, supieron salir de esta situación, y porque nos tocó nos tocó conflicto de noviembre, octubre, la economía viniendo, estábamos levantándonos y se nos vino la peste, los conflictos sociales, pero ahí estamos, no agazapados.
Dígame, ¿qué candidato de los dos que están adelante? ¿Ustedes los han visto visitando hospitales? ¿Los han visto visitando hospitales? ¿Los han visto yendo a ver enfermos de COVID? Dígame, pero claro, es muy fácil hablar desde el escritorio, desde un Twitter. Sí, señores, nosotros hemos estado metidos ahí, mañana, tarde y noche, y no por héroes, porque esa es nuestra tarea. Y la gente valora el deber cumplido, y hemos cumplido. Si eso se reditúa en votos, bendito sea el Señor. Si no, simplemente puedes dar la mirada alta y decir, cumplí. Entonces yo creo que va a ser un determinante muy importante al momento de votar. La gente va a valorar, en fin, ¿no? Ya veremos. No especularemos porque estamos todavía a más de 45 días del proceso electoral y cuando estando las cosas así, todo puede cambiar de la noche a la mañana. El caso de Noemí está golpeando mucho, es una cosa que el MAS no esperaba. El MAS esperaba que la marcha y los bloqueos lo fortalezcan, más bien lo han debilitado, no solo en ciudades, lo han debilitado también en áreas rurales. Yo todavía pienso que estamos todavía en carrera y en carrera muy importante. Santa Cruz, atención Santa Cruz, les cuento esta noticia de último momento. Si puedes ver la gobernación de Santa Cruz, Álvaro, por favor, si me ayudas con eso. Santa Cruz ha registrado 57 fallecidos hoy por COVID-19. El director del CEDES, Marcelo Ríos, indicó que mañana se realizará la reunión del COED y se valorará la situación actual epidemiológica. Dijo que la población debe entender que la pandemia no terminó y que se debe mantener las medidas de bioseguridad para evitar más decesos. Bueno, Santa Cruz tiene la tasa más alta de mortalidad, ¿no? Es recurrente, 20, 15 por jornada. Y está... pero también de recuperación, ¿no? O sea, sí. También es el departamento con más casos de recuperación. Pero esto te está mostrando, y ahí voy a la pregunta de Álvaro. La flexibilización, si no está acompañada de normativa y de seguimiento, nos va a generar esto. Entonces, no es decir, señor, ¿sabe qué? Ahora jauja. No. Vamos, señores. Abrimos restaurantes, pero bajo estos criterios. Oigan, no estamos sintiendo ahorita las consecuencias de los paros y de las marchas de la COP, ¿no? No, eso vamos a sentirlo esta semana. Ya son 15 días, normalmente tardas 10 a 15 días. Esta semana, por eso que nosotros en La Paz nos estamos preparando para esta segunda oleada que nos está llegando, nos va a llegar. Los datos que ustedes han dado, hasta hoy día son de 600 casos que hemos identificado, la anterior semana eran 2,000. Vamos a llegar seguramente al mismo número. Tenemos que estar preparados. Y una cosa trágica en La Paz. Es impresionante cómo en tanto tiempo no tenemos una planta de generación de oxígeno. Yo le explico, yo le cuento, yo tengo un dato. La central estaba acá, pero después del 2003, por la conflictividad y demás cosas, la planta, junto con los zapateros, artesanos y demás, se fue a Santa Cruz. Por eso es. Mira, no tenemos, pero además lo más trágico, me he enterado, y no digo los nombres, y esta semana que me voy a incorporar, junto con el ministro, con el responsable del CEDES, vamos a ir, hospitales que tienen capacidad de generar oxígeno, no lo han hecho. ¿Sabes qué? No lo han hecho. ¿Y sabes por qué? Porque le faltaba un repuestito. Y claro, tú debes ser el repuesto que hay que traer de la China o hay que traer de Estados Unidos. No, es un repuesto que lo vas y lo consigues. Negligencia. No puede ser. No puede ser. Hospitales que podían auxiliar y que podían proveer. Estamos también intentando esta semana, espero que se concretice. Carachipampa la vamos a reconvertir en una planta ya que nunca ha podido fundir una barra de plata, la vamos a reconvertir en una planta de generación de oxígeno que tiene la capacidad. Y vamos a tener 3 toneladas de oxígeno por día. Entonces, estamos viendo los costos, pero no podemos cruzarnos de brazos, decir, pues ya otra vez viene la peste y no solo es el problema de oxígeno, el problema de camas, el problema de médicos, el problema de insumos. Estamos trabajando en eso. Mañana en la noche tenemos una reunión del COE, pero esta segunda oleada viene. A ver, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? Esta semana, después estamos preparándonos, o sea, me refiero a esta semana, el lunes, lo vamos a ver por el domingo, seguramente con mayor énfasis en el COE. Bien, muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias por ser buena onda. Oiga, algo pasa en el Ministerio de Gobierno, que los que se van ahí se vuelven más no sé cómo, ¿no? Más no sé cómo. Más malvados, más duros. Es que es un ministerio. Más duros. Yo
yo siempre entendí a los ministros de gobierno, ¿no? He tenido varios amigos que han entrado ahí y realmente es un ministerio muy complejo, es muy complejo y yo no los justifico, pero entiendo. Yo en mi propio ministerio, que es tan grande, tienes que tener una dosis de adrenalina, pero al mismo tiempo de calma, no perder los estribos. La gestión pública es muy compleja, hay que tratar de pisar tierra. Como decía mi madre, mira las estrellas, que es allá donde vas, pero nunca pierdas los pies en la tierra. Eso es importante en la gestión pública, no, que no se te suban los humos, tanto pierdes el contexto. Porque el ministro ya perdió hasta la cabeza en algunos momentos, ¿no? No, yo creo que le ha tocado, Dios mío, yo me acuerdo, al principio de esta crisis, después de que salimos, yo viajé con Arturo a Cochabamba y era impresionante cómo en el Prado, fuimos ahí a esta calle que la Recoleta, fuimos a comer a un restaurante y la gente se paraba para oírlo, se paraba y yo no, hay gente que es muy empática con el discurso de los vamos a meter a la cárcel, test psicológico. Sí, porque si lo llevaban a terroristas, no sale parado, ¿no? Le digo, también sabe dónde ir. Oiga, yo he ido a hacer cobertura a La Ceja con guantes y demás cosas, y tal era la bronca de la gente que me confundieron con Murillo. Oigan, ese no es Murillo. No, yo digo, ahorita me agarran y no salgo vivo de esta. Hasta que le respondo, oye, el ministro tiene 30 kilos más que yo, así que no soy Murillo. No, pero ha bajado de peso. Yo he bajado 10 kilos. Ah, con razón, pucha. No, he bajado 10 la que kilos, me salvé, mire. No, sí, se le nota, ministro, se le nota. He bajado 10 kilos. Lo de la enfermedad ha sido... En 75. No, pero Arturo ha bajado. Y sí, ¿no? O sea, es complejo. Alguien tiene que hacer el papel de malo. Le ha tocado a él. Al principio era muy valorado. Hoy está pues así, pero es una situación muy difícil. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo manejas esta crisis? Bien. ¿Cómo manejas esta situación? Sí, yo lo quiero a Arturo, lo valoro y lo entiendo en su contexto. Es un hombre que ha decidido cargarse encima la parte más negativa del gobierno, que es siempre la parte más difícil, que tiene que bajar, morir. Él mismo a veces dice, pucha, caramba, se me sale. Ay, quisiera... Lo quiere, lo valora y a ratos no le tiene miedo, así como que... Oh. No estás con él, es como todas personas, ¿no? Es decir, es muy buena gente y ama lo que hace y a veces la pasión nos lleva, a mí mismo a veces la pasión me lleva a tener ciertas que después dices, pucha, ¿por qué lo he dicho? ¿Por qué lo he hecho? O sea, mejor, ¿por qué no me he callado? Hay eso, entonces hay que juzgar a la gente. Necesitamos palo y zanahoria, necesitamos el bueno, el malo. Si somos todos buenos, van a ser un gobierno de buenos. Confiemos de que ese lado humano nunca esté ausente, sí, ¿no? Confiemos de que esté ahí. Si está ahí el lado humano, no va a pasar nada. El momento que no hay ese lado humano, estamos todos fregados, todos. Sí, ministro, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Franco, Álvaro, Gabo, un honor. Me he sometido a ustedes con esta transparencia y disculpen si he sido larguero, pero estoy dispuesto a reconocer que en la vida pública uno pone lo mejor, pero nunca no lo controla todo. Y simplemente meterle pasión, meterle que entrega. Yo mañana, el martes, ya me incorporo visualmente en mi trabajo, voy a estar en mi oficina. El jueves les invito, por favor, a este evento de inauguración de la fibra óptica. Va a ser un evento muy importante, lo vamos a hacer en la noche en la Plaza Baroa y van a ver ustedes que van a tener ahí es como entrar a la guerra de las galaxias. Estamos organizando toda un área de mecatrónica, un área de telemedicina, un área de teleeducación, en fin, ya no les adelanto. Los espero el jueves. Gracias, ministro, un gusto. Igualmente, muchísimas gracias, que Dios los ilumine. Muchas gracias al ministro Iván Arias. Damos